Club de Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Una buena tarde para todos. Vamos a empezar Club de Prensa Ecuador. La investidura presidencial de Daniel Noboa va a tener delegaciones de 57 países, según la Cancillería. Vamos a hablar también de las reformas penales que plantea Daniel Noboa. Acercan al Ecuador un poco al modelo de seguridad de Nayib Bukele. Y Diana Salazar, la fiscal que se enfrentó a la narcopolítica en Ecuador, deja el cargo. Empezamos así, Club de Prensa. Salazar ha anunciado que deja el cargo como titular de la Fiscalía General del Ecuador. Su periodo había concluido el 8 de abril, pero estaba en funciones prorrogadas. Salazar hizo el anuncio a través de un video que fue difundido en redes sociales de la Fiscalía. Ahí recordó que llegó a la institución hace 24 años como asistente del fiscal. Con su renuncia queda a cargo el fiscal subrogante Wilson Toainga, quien también cumple funciones prorrogadas tras cumplir el periodo parlamentario en abril del 2025. Vamos a ver inmediatamente una nota de nuestra cadena aliada en Ecuador, Teleamazonas. Mi compromiso fue terminar mi periodo, entregarlo todo hasta el último día. Pero jamás mi propósito ha sido perpetuarme en el poder. Como la mujer de palabra que soy, hoy me despido y como se los dije cuando asumí mis funciones, agradeciéndoles el encargo que me hicieron. Tras 6 años de gestión y un mes en funciones prorrogadas, la fiscal general Diana Salazar anunció a través de redes sociales su decisión de dar un paso al costado y dejar el cargo de titular de la acción penal. Con 43 años, Diana Salazar fue el rostro notable de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Lleva la mitad de su vida dedicada a la Fiscalía General, pues su trayectoria allí inició en 2001, conociendo prácticamente toda la organización, pues empezó desde la base, ocupando una serie de cargos, desde asistente, secretaria o agente fiscal, hasta coordinadora nacional en ámbitos como soluciones rápidas, delincuencia organizada transnacional, violencia de género, lavado de activos, transparencia y lucha contra la corrupción. El camino recorrido ha sido realmente gratificante. Los días, las noches, las madrugadas, los impulsos, las diligencias, las versiones, los expedientes, los cuerpos, las fojas. Nada de eso tendría sentido si atrás de cada caso, de cada proceso, no existiría una historia, una persona, una familia que busca justicia. Frente a la Fiscalía, 7 casos emblemáticos marcaron su carrera, con sentencias por delitos en contra de la seguridad pública del Estado contra los más altos exfuncionarios. Ahora asegura que la evaluación final la hará la ciudadanía. Se contará sobre las estructuras desmanteladas, las sentencias obtenidas y los grandes y pequeños casos que estremecieron al país, pero que demostraron que cuando se hacen las cosas con rectitud de intención, la verdad sale a la luz. En este video de 3 minutos agradeció no solo a la ciudadanía por su apoyo, sino también a la persona que le tomaba la posta en determinados casos. Con completa sinceridad, puedo decirles que mi equipo y yo hemos realizado esta labor por su compromiso y trabajo incansable contra la impunidad. Les quiero agradecer por acompañarme, en especial al doctor Toainga, porque con su entereza y determinación logramos cumplir los objetivos en este camino. Con su renuncia, precisamente será Wilson Toainga quien continuará estas funciones, pues el proceso de designación del próximo fiscal general se ha quedado estancado en el Consejo de Participación Ciudadana, que hasta el momento no ha logrado integrar ni siquiera una comisión ciudadana de selección. El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá su renuncia este miércoles en horas de la tarde. Daniela Valencia, Teleamazonas. En Club de Prensa Ecuador es un gusto saludar a esta hora a Carolina Basante, directora de Lupa Media. Bienvenida, Carolina. Hola Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes. Una buena tarde también a Emilia Sánchez, que nos acompaña el día de hoy, periodista. Bienvenida, Emilia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Una buena tarde a las dos, Carolina. Empezar contigo como Lupa Media. A ver, ¿cómo ha registrado Ecuador, cómo ha recibido Ecuador este anuncio de Diana Salazar de dejar el cargo? Si bien estaba en funciones prorrogadas, pues se asumía que quizás iba a seguir al frente del Ministerio Público. Esa asunción resultó ser poco cierta, poco probable. Salió anunciando que renuncia, que dejará Ecuador, incluso que se irá a vivir al extranjero. ¿Cómo se interpreta eso? Primero, antes de empezar con esa interpretación, quisiera, Carolina, en un contexto a nivel internacional de América Latina,
presentar quién fue Diana Salazar. ¿Quién es? Bueno, lo mencionamos, sabemos que Diana Salazar es considerada una de las mujeres más influyentes. De hecho, es la primera mujer negra en ocupar un cargo tan representativo como es la Fiscalía General del Estado aquí en Ecuador. Se le ha llamado la Loretta Lynch de Ecuador, ¿no? Haciendo esta similitud con lo que fue la fiscal general también de raza negra en Estados Unidos, que destapó muchos casos de corrupción. Diana Salazar el año pasado justamente fue seleccionada por la revista Times como una de las personas más influyentes, de las 100 personas más influyentes del mundo, y ha sido condecorada también por el gobierno de Estados Unidos como por reconocimiento que ha hecho justamente por su lucha contra la corrupción. Esta cercanía, de hecho, con el gobierno de Estados Unidos y con quizá esta tendencia o la tendencia política estadounidense ha sido también cuestionada, ¿no? La conversación hoy en Ecuador justamente está dividida y es polarizada, como muchas de las cosas que están ahorita pasando en Ecuador, entre quienes aplauden la gestión. Diana Salazar, en sus 6 años y un poco más de gestión, ha estado a cargo y ha liderado 22 procesos emblemáticos de investigación de temas de corrupción específicamente. Y pues por el otro lado tienes también a la parte que le cuestiona, ¿no? Sobre todo el accionar político. Mucho se habla incluso de que por qué toma la decisión de salir ahora de funciones después de elecciones, ¿no? ¿Y por qué no antes, cuando su periodo había terminado, y evitar esta prórroga, que habría pasado exactamente lo mismo? El fiscal Toainga habría sido su sustituto. Entonces, evidentemente, ahí hay cuestionamientos. Se ha cuestionado también mucho el proceso en el cual ella fue electa como fiscal general, que estuvo a cargo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y pues efectivamente hay muchos cuestionamientos. Sin lugar a dudas, yo te puedo decir que evidentemente esto abre un nuevo espacio para saber cuál será incluso en el ámbito político las decisiones que se tomen para el proceso de elección del nuevo fiscal, que ha quedado paralizado. Estas últimas horas se conoce que el Consejo de Participación Ciudadana ha dicho que en los próximos 30 días va a adelantar este proceso para poder elegir rápidamente al sucesor de la fiscal Salazar. Es algo muy improbable porque sabemos que ese proceso ha quedado paralizado desde hace muchos meses, hace muchos años incluso, que debería ya haberse dado, pero sin lugar a dudas el personaje de Diana Salazar en Ecuador ha marcado no solamente en el aspecto del ámbito de justicia, sino también en el aspecto político, porque muchos de los casos de corrupción que ella ha estado investigando ha tenido investigados y ha llevado a procesar a personalidades políticas muy influyentes, ¿no? Como es justamente el ex presidente Rafael Correa. Exactamente, el expresidente Rafael Correa, el caso Sobornos, el caso también de la reconstrucción de Manabí, Pedernales, entre otras, el caso Metástasis, purga, narcotráfico, política. Era un entramado importante, representativo, necesario, además por parte de un Ministerio Público. Emilia Sánchez, quiero ahora escuchar el criterio. ¿Cómo han recibido los ecuatorianos en particular? Sabemos que la fiscal tenía seguidores también contradictores, pero tenía una imagen posicionada en el Ecuador por su labor. Recordar que Diana Salazar ha marcado un antes y un después en la última historia de nuestro país. Recordemos de que el sistema de justicia parecía ser que estaba diseñado para que la corrupción o los hechos delictivos pasen desapercibidos o que las autoridades se hagan de la vista gorda. Y justamente la trayectoria de Diana Salazar, que tiene más de 20 años en la Fiscalía General del Estado, en una escala constantemente ascendente, ella ha hecho que conozca, por así decirlo, el teje y el maneje para poder llevar a cabo y concluir de forma efectiva casos en los cuales habían muchos intocables. Ella salió no solo a la buena aceptación del criterio ciudadano nacional, sino internacional, porque ella desmanteló, como recordemos que ella salió como que a los focos internacionales con el caso de FIFA Gate. Entonces, de ahí en adelante se empezó a ver, y junto con
el tema de la presidencia del expresidente, valga la redundancia, Lenín Moreno, empezaron a desmantelarse y a ver, y ella pudo sortearse entre estas argucias legales en estos entramados de corrupción, cómo poder llegar y concretar juicios, como por ejemplo al del expresidente Rafael Correa, quien hoy se lo considera como prófugo de la justicia. Entonces, todos estos escenarios en los cuales un ciudadano de a pie estaba resignado a decir la justicia está comprada, la justicia funciona para los que tienen poder, se llegó a percibir que sí era posible poder desenredar, evidenciar y en algunos casos llevar a la cárcel a las personas corruptas. Lo que también ha hecho es de que se eleve un poco más la vara para decir, ¿sabes qué? No solo los políticos son los que hay que perseguir, no solo a los de guante blanco, sino también a los crímenes o a los que cometen crímenes y que azotan a la ciudadanía de pie, que es el tema pendiente que también le falta a la Fiscalía, porque el tema de las extorsiones y de la delincuencia o el crimen organizado que azota a la ciudadanía es el que todavía no se puede exterminar o alcanzar a las personas que realizan este tipo de extorsiones. Entonces, sí es algo aceptable la función o el desempeño que ha tenido la fiscal. Recordemos que hasta hace un tiempito atrás se le estaba promoviendo como candidata a la presidencia de la República, pero ella dijo que no le interesaba el poder. Entonces, es allí cuando podemos ver cómo ha impactado su gestión en la historia del Ecuador, los hechos noticiosos y, por supuesto, el antes y el después. Carolina, ¿a qué responde la renuncia de Diana Salazar? Ahí Emilia un poco lo mencionaba, en algún momento se hablaba de que podía haber la intención de una candidatura a largo plazo. ¿Qué se dice? Lo que sabemos ahora es sobre todo especulaciones, ¿no? Ella ha mencionado que no le interesa un cargo político. Se ha hablado, y en la carta de despedida también, lo que ella menciona es un tema de seguridad, que incluso, como tú lo habías dicho al principio, ha dicho que no va a radicarse, no va a quedarse viviendo en Ecuador, sino se va a radicar en el exterior. También se menciona el hecho de que el nuevo gobierno estadounidense pueda tener algún tipo de influencia en la decisión que ella ha tomado, porque efectivamente, a pesar del trabajo y a pesar de que en el exterior se percibe, ¿no?, como la gestión que ella ha hecho y los casos de corrupción que ha destapado, pero también hay que considerar que Ecuador tiene muchos cuestionamientos sobre el tema de justicia como tal, y lo que veníamos y lo que te decía también anteriormente es que efectivamente hay un grupo o hay un espacio de la sociedad en el que cuestiona también cómo se ha manejado de forma, si se quiere decir, con ciertos intereses las investigaciones, ¿no? Agilidad en ciertos casos, retraso en otros, pero sabemos que ha habido una situación ahí. Justamente hoy yo leía el último informe de inteligencia de Estados Unidos, en el que también se hablaba, ¿no?, que de parte de ciertos ámbitos de inteligencia estadounidenses existía, antes de las elecciones de Ecuador, un favoritismo hacia el candidato Daniel Noboa, y en este mismo informe se menciona respecto a cuestionamientos al trabajo de la fiscal general del Estado. Esto no es algo oficial, esto es un documento que se ha filtrado y que fue filtrado por medios estadounidenses, y entonces, pero bueno, es parte de las especulaciones que giran alrededor de cuál fue la decisión de Diana Salazar para tomar, para dejar su cargo en este momento y no completar esta prórroga de funciones que habrían sido quizá 30 días adicionales. Ahora, ¿qué queda, Emilia? ¿Qué va a pasar luego de Diana Salazar? Son feas las comparaciones, ha habido un antes, un después, como lo decías hace un momento, de cómo manejar el Ministerio Público, de el hecho de investigar a políticos. Hay quienes también critican un poco a Diana Salazar por, según dicen ciertos sectores, se ha omitido o se ha silenciado, se ha evitado tocar ciertos casos. ¿Qué viene ahora en este proceso del reemplazo de quien pueda tomar nuevamente las riendas de la Fiscalía Nacional del Ecuador?
Bueno, ahí está la deuda pendiente o la vara alta que se dejó, en cierto modo, con Diana Salazar. Recordemos que Wilson Toa Inca es un hombre de pocas palabras, es un hombre discreto, el que no da entrevistas fácilmente. La fiscal tampoco lo hacía, pero se entendía o se justificaba en cierto modo por el tema de su cargo. Pero el vicefiscal o el fiscal que hacía de subrogante, Wilson Toa Inca, él no daba, o sea, no era muy pública su aparición. De hecho, también las pocas veces que se le podía conocer su voz o se lo veía hablar o justificar o pelear o argumentar, era en las audiencias de los casos más emblemáticos, por ejemplo, en el caso de los sobornos. Entonces, sí queda como tarea pendiente en que no sea una fiscalía política en la que se dice que solo tiene casos bajo intereses de ciertos grupos que estén en el poder. Entonces, la tarea queda muy grande porque recordemos que todavía Ecuador sigue, de hecho, ahora el nuevo proyecto de ley económico urgente habla sobre las economías criminales para tratar de, en cierto modo, desbaratarlas, pero es allí este mismo grupo o este mismo sector el que aqueja a la economía de nuestro país desde la más pequeña hasta la perspectiva internacional. Entonces, en ese mismo informe en el cual el presidente de la República envió a legislativos, se motivaba de que todavía está en desventaja el Estado ecuatoriano para hacerle frente al crimen organizado y por eso motivaba esta ley, que ya tiene sus reparos porque se habla más de tratar de justificarse su ejecución de fuerza más que lo constitucional. Entonces, es allí cuando todavía nos queda la fiscalía el tema de que también hay que reconocerlo. O sea, a veces la fiscalía actuaba una vez que se hacía mediática la situación, pero no se abastecía porque asimismo carece de recursos, carece de personal, carece de tecnología, que en los últimos años se la trató de potenciar a través de la UAFE y a través de las unidades especializadas, pero seguía siendo muy difícil porque el presupuesto general del Estado no podía abastecer porque también tenía que atender temas de salud, temas de educación, temas de infraestructura. Entonces, este tipo de complicaciones hace que la Fiscalía General del Estado no pueda funcionar y estar en todas las provincias como debería de ser tras los casos, no solo que se denuncian, sino los de oficio, que muchas veces solo quedan mientras es noticia, y de ahí se va desvaneciendo la investigación y se queda, por ejemplo, en el olvido. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Carolina, Emilia, colegas periodistas me acompañan desde Ecuador, mi país, analizando los principales temas de la plana de la prensa nacional. Vamos a citar lo que ha sucedido también en los últimos días en la Plaza de San Pedro, que ha sido testigo de la misa solemne del inicio del pontificado del Papa León XIV, el primer papa estadounidense en la historia de la Iglesia Católica. Ante más de 200.000 fieles y más de 150 delegaciones internacionales, el nuevo pontífice ha recibido el anillo del pescador, símbolos de la autoridad espiritual, entre otros ritos. Ahí pues también veíamos que había delegaciones de todo el mundo acompañándolo esta ceremonia. Ahí estuvo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, su esposa. Un gesto significativo en este corto encuentro entre los representantes ecuatorianos con el Papa fue cuando Lavinia Balbonesi, la primera dama, solicitó la bendición de su rosario, siendo la única persona en hacerlo en ese contexto. La presencia de Noboa, de Balbonesi, responden al protocolo habitual de este tipo de ceremonias en la que jefes de Estado, primeros mandatarios asisten como muestra de respeto institucional al nuevo pontífice. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Club de Prensa Ecuador. Daniel Noboa ha enviado un proyecto de ley para atacar, según
ha dicho la financiación, lo que tiene que ver con financiar, escuchen, y esto lo ha mandado directamente a la Asamblea Nacional, el narcotráfico vinculada al conflicto armado interno. Esto implica que los asambleístas tienen 30 días para tratar este pedido del presidente Noboa. ¿Qué tienen estas propuestas? Bueno, destaca el reconocimiento oficial del conflicto armado interno a través de la emisión de un decreto ejecutivo en el que se sustente las razones que motivan esta decisión. Este proyecto de ley define al bloque de seguridad que va a funcionar como una instancia de coordinación operativa encargada de planificar, de ejecutar, de supervisar las acciones militares de seguridad. Inconstitucional, restringe derechos. Esto dicen algunos abogados, o es la opinión que se debate en el Ecuador sobre la ley de Daniel Noboa contra economías criminales. Expertos en temas penales, en derechos humanos, mencionan que el proyecto contra las economías criminales tiene puntos que podrían atentar. Vamos a revisar de qué se trata enseguida en un reporte de nuestra cadena aliada Teleamazonas. Este 17 de mayo, el presidente Daniel Noboa presentó su primer proyecto de ley urgente a la Asamblea Nacional, enfocado en desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno en Ecuador. El proyecto, que busca medidas financieras, tributarias y de seguridad, fue recibido por los legisladores, quienes se comprometieron a tratarlo con rapidez. Así lo publicó el nuevo presidente de la Asamblea, Niel Solsen, de la bancada afín al primer mandatario, a través de su cuenta de X. El objetivo es combatir a los grupos armados organizados, incautando sus bienes y recursos que serán administrados por el gobierno. El proyecto contempla el reconocimiento oficial del conflicto armado interno y la creación de un bloque de seguridad para coordinar las acciones militares y policiales. Los miembros de los grupos armados que participen activamente podrán enfrentar penas de entre 22 y 30 años de prisión, dependiendo de su rol. Plantea ofrecer incentivos tributarios y alivios financieros para las zonas más afectadas por la violencia. Pone además que los bienes muebles e inmuebles, valores, dinero o cualquier rédito de un grupo armado organizado sean incautados para que así puedan ser ocupados por la fuerza pública. Uno de los artículos detalla la reducción de impuestos a quienes colaboren con equipamiento a la policía y fuerzas armadas, con un límite del 30%, sin derecho a devolución. El carácter económico urgente obliga a que el proyecto sea aprobado o rechazado en un máximo de 30 días. Necesitará una mayoría simple para ser aprobado, lo que equivale al 51% de la Asamblea. El proyecto llega a pocos días de que Daniel Noboa tome posesión para este nuevo periodo de mandato 2025-2029 en la Asamblea Nacional, previsto para el 24 de mayo. Y se sustenta que el fin es atacar las raíces económicas del poder criminal, acompañado de policías y militares. Me acompañan Carolina Basante, directora de La Lupa Media, también Emilia Sánchez, periodista. Carolina, quiero conocer un poco el debate que se ha abierto, lo decíamos hace un momento, con respecto a algunos abogados que dicen esto es inconstitucional, restringe derechos humanos. Esto de las economías criminales, la ley de Noboa que ha sido planteada ante la Asamblea Nacional contra las economías criminales. Bueno, básicamente hay dos ámbitos en los que se plantean los cuestionamientos, ¿no? Uno tiene que ver porque la ley ha sido calificada como económico urgente para que pueda ser tramitada en 30 días por la Comisión de Desarrollo Económico. Sin embargo, se cuestiona que en su mayoría el articulado que se presenta no tiene un ámbito económico, sino en lo que se refiere a temas económicos son dos prácticamente, ¿no? Que es una reforma a la ley de lavado de activos y otra que tiene que ver con la ley de régimen tributario interno. Pero luego tienes en el grueso de todo el contexto de la normativa, pues 9 cambios al Código Integral Penal y reformas a la ley de disciplinaria de las Fuerzas Armadas. O sea, en su mayoría la norma específicamente plantea reformas de seguridad más que tema económico, y ese es uno de los grandes cuestionamientos. Y lo otro es respecto a la aplicación de esta ley, ¿no? Te presenta articulados que permiten allanamientos sin orden judicial, detención de personas para fines investigativos por 24 horas, tampoco sin ninguna orden. Permite, por ejemplo, esto de entregar indultos anticipados incluso antes de que se haya determinado algún grado de responsabilidad de algún funcionario de la de policía o militar. Y claro, esto lo que habla es, se ha mencionado que podría permitir o podría abrir espacio a que se vulneren derechos humanos, ¿no? Se vulnere el debido proceso.
y que esta norma tiene mucha similitud a las leyes que se aplican en El Salvador con el régimen de Bukele, pero que están lejos de parecerse o de ser necesarias a la realidad o aplicarse a una realidad ecuatoriana. Entonces, básicamente estos dos aspectos que se discuten, la norma ya fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa para que empiece su trámite. ¿Qué significa esto? Que el Consejo de Administración Legislativa ha identificado que cumple con los requisitos que plantea la ley para que pueda ser calificada como económico urgente, de nuevo, a pesar de todos los cuestionamientos que existen alrededor, pero que efectivamente esto ya está en camino y en los próximos 30 días, con cómo se ha conformado esta nueva asamblea, pues tendremos esta reforma legal aprobada. Emilia Sánchez, ¿tendremos esa reforma aprobada, como lo asegura Carolina? ¿Cómo ves el proceso, además de todo el debate que se ha abierto en el Ecuador con respecto a esta ley enviada por el presidente? Bueno, pues ya podemos ver los primeros poderes o la ejecución de poderes por parte de la mayoría o el oficialismo que tiene Daniel Noboa o Acción Democrática Nacional, más conocido como ADN, en la Asamblea Nacional. Ya tiene su mayoría y también tiene la gran cantidad de directivas en las comisiones, 11 de las 15 especializadas. Y esta de aquí, este cuerpo legal, está en la de régimen económico, que también es tutelada por ADN. Sí, es muy probable de que pase, ya conocemos más o menos cómo funciona la ley, o mejor dicho, la mayoría en temas de avance de leyes, especialmente en el periodo que completó de Guillermo Lasso, el presidente de la República, junto con ADN, y ahora en este nuevo periodo donde ya se han dado ciertas evidencias en las cuales se queja el grupo de Revolución Ciudadana de que no los dejan participar, de que no los dejan ser parte de comisiones importantes, pero este escenario se va formando como para decir, sí, es muy probable de que pase, avance el cuerpo legal, y aparte de eso, ellos, desde mi punto de vista, lo que se está, y también por criterios que se han dado por parte de expertos en temas legales, en temas penales, hablan más sobre una especie de validación del gobierno del presidente Daniel Noboa para decir, sí, yo necesito combatir con rudeza el crimen organizado, pero también debemos de recordar que cuando él promovió la consulta popular en el año anterior, en 2024, también hubo propuestas en el tema de seguridad, en temas legales, como por ejemplo la extradición y también justamente en cuestiones de sanciones más duras para el crimen organizado. Pero estas mismas preguntas ya estaban aprobadas en nuestra normativa y se habían hecho reformas correspondientes en 2023, 2022 y 2021. Entonces, este tipo de económico urgente, que no es tan económico como ya lo explicaba mi compañera, da a entender, sí, está todo el escenario para que se dé. El problema es que qué tanto pueda servir efectivamente para que después no sea ejecutada como un objeto de persecución, porque recordemos que primero en esta normativa, primero se está tratando de decir, capturemos a los sospechosos y después empezamos el proceso legal correspondiente, y de ahí ya empiezan las observaciones de ciertos grupos en las que se dice, a ver, constitucionalmente esto no se podría decir que sería lo correcto, y como el proceso tiene que ser en 30 días calificado por la Asamblea y después tiene que pasar a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional haciendo uso de sus competencias en el cual tiene que velar si se cumple o no la constitucionalidad de una normativa, va a tener reparos, y ahí es que donde podemos ver este enfrentamiento, que ya hay voces en las que se dice, ¿quién se puede oponer a tener mano dura contra el crimen organizado? Obviamente nadie, pero si manejamos cierto tipo de discursos o narrativas frente a organismos, otra vez tenemos este enfrentamiento, y ahí es cuando ya se va ejecutando la verdadera fuerza y pugna de poderes en las cuales se está tratando de evidenciar ciertos intereses. Vamos aquí a una pausa, Carolina, Emilia, amigos televidentes, esto es Club de Prensa Ecuador, volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas.
los ecuatorianos. Hoy, la justicia ha archivado el caso Flopec. Después de 2 años de investigaciones, se ha confirmado lo evidente. No cometí ningún delito. Todo fue un show político acompañado de una farsa mediática al servicio de intereses delictivos presentes en aquella Asamblea Nacional. Ahí está el expresidente Guillermo Lasso Mendoza. 2 años después de la muerte cruzada en Ecuador, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ha archivado la investigación previa que desarrollaba la Fiscalía por supuestos delitos de peculado, delincuencia organizada contra el expresidente de la República, Guillermo Lasso, otros ciudadanos también. Esta denuncia fue presentada el 26 de abril del 2023 por Mireya Pazmiño. En ese entonces era legisladora afín al correísmo. Fue reelecta para el presente periodo legislativo y se refiere a supuestos manejos irregulares en un contrato de la empresa pública Flopec con la compañía Amazonas Tankers. La denuncia contra Lasso ante la justicia devino también en un juicio político que se ventiló en Asamblea Nacional en mayo del 2023. El exmandatario enfrentó este proceso fiscalizador de la Asamblea durante varios días y el 16 de mayo se defendió ante el plenario rechazando estos señalamientos en su contra, insistiendo en que el tiempo pone las cosas en su lugar. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana, Flopec, y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales. Un día después de la comparecencia de Lasso ante la Asamblea para defenderse en este proceso de juicio político, que no llegó a tener un desenlace, Lasso decidió ¿qué? Decretar la denominada muerte cruzada, que disolvió de inmediatamente la Asamblea, dio paso a la organización de elecciones presidenciales de una manera express, elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Todo eso hemos vivido los ecuatorianos en los últimos 2 años. Parecen que han sido 10 años de historia, Carolina. ¿Qué decir ahora con esta resolución que se ha tomado por parte de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que ha archivado la investigación previa que se desarrollaba contra el exmandatario? Bueno, quienes tuvimos la oportunidad de cubrir el proceso de juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, definitivamente creo que podríamos advertir que esta sentencia se iba a dar porque efectivamente la investigación de Flopec, como se quería plantear, ¿no?, de presunto peculado y temas de corrupción dentro de este proceso, en realidad no le vinculaban directamente o había una responsabilidad directa por parte del primer mandatario en ese entonces. De hecho, dentro del dictamen de la Corte Constitucional que da pie al proceso de juicio político, esta fue la única de las causales que se sostuvo y dentro del texto los jueces de la Corte Constitucional planteaban que por una verosimilitud mínima. Y justamente en el mensaje el expresidente Lasso habló con dureza y se refirió con dureza a los 6 jueces de la Corte Constitucional que permitieron, considerando esta acusación que se planteaba en ese momento desde la oposición que tenía, ¿no?, parte del correísmo, Partido Social Cristiano, representado por Esteban Torres Pachacuti, representado por Mireya Pazmiño, que fue quien puso esta denuncia, pues efectivamente no tenía ningún asidero. Sin embargo, en el caso del juicio político se trataba de una movida política y ahora la justicia da este dictamen que, como yo digo, creo que desde hace un par de años se podría anticipar que eso es lo que iba a pasar porque no existía evidencia que sostenga esta denuncia. Emilia, algo que acotar al respecto con todo esto que decimos hemos vivido los ecuatorianos, ha pasado por un proceso de investigación, ocasionó en su momento el juicio político, ya lo decía Carolina, algunos medios pues que se encargaron de cubrir esta noticia, este juicio, sabían un poco la rienda política que tenía detrás. Perdón, aquí estoy. Sí, esto hace que nos recuerde la historia
no tan reciente de nuestro país, en la que también pasamos temas ingobernables y que se acuerdan el tema de los forajidos y que tuvimos 10 presidentes en menos de 10 años y que otra vez, o sea, la muerte cruzada fue la fiel evidencia de las disputas que existían en ese entonces, el correísmo que le hacía gran oposición al presidente Guillermo Lasso y que lo quería en cierto modo, y que en ese entonces también se estaba fraguando el pedido de juicio político para la fiscal general del Estado, también por parte del correísmo, y que se estaban investigando grandes casos. Entonces era un tema en el cual la tensión y la polarización en nuestro país era tan grande y tan fuerte que hacía que pareciera ser que Ecuador es un tema de ingobernabilidad. Entonces, es muy lamentable para la perspectiva internacional de que se vea como en nuestro país, que está todavía con muchas cosas por que necesita desarrollar y salir adelante, tenga estos problemas en los cuales se evidencian intereses. Y sí, se ve, el presidente Guillermo Lasso hizo su respectiva publicación en la cual indicaba de que no se cometió ningún peculado u otro delito del cual era señalado, pero sí es lamentable de que en nuestro país existan estos episodios en los cuales haya tenido que el jefe de Estado terminar su periodo abruptamente, declarar una muerte cruzada, en las cuales yo recuerdo ese mismo día, en esa misma mañana, que no se sabía muy bien ni cómo actuar ni cómo hacer, porque no había un antes de cómo se había o cómo debía decirse o cómo debía seguir después de la declaratoria de muerte cruzada, y poco a poco constitucionalmente se fue evidenciando cuáles eran los pasos a seguir, y esto marcó un precedente. De ahí vinieron las elecciones, tuvimos a otro presidente que terminó el proceso, que declaró una guerra interna o un conflicto armado no internacional, y que después pudimos ser noticias internacionalmente con la aparición de grupos armados en señal abierta en un canal de televisión. Entonces, es lamentable que existan este tipo de situaciones y que la mancha de la corrupción sea, en vez de un fin común de combate, que todos se unan, sea como para empezar a, en cierto modo, desprestigiar y hacer la bandera de lucha, pero que al final se desvanezca, y en mantener entretenida a la población o a la opinión pública en ciertos casos, y que por debajo estén pasando como ríos otras situaciones. Gracias, Emilia. Vamos a una pausa comercial. A propósito, el portal Primicias acaba de publicar Ley de Economías Criminales enviada por Noboa, de la que estábamos hablando en el primer bloque. Será llamada la Ley de Solidaridad Nacional dentro de la Asamblea. En esta primera sesión de la Comisión de Desarrollo Económico se ha hablado de este proyecto de ley. El comandante de la policía incluso ha divulgado que las extorsiones representan hasta $2 millones anuales para las bandas criminales de sociovivienda en Guayaquil. Volvemos luego del corte. Esto es Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Esto ha sido Club de Prensa Ecuador, nuestra cita cada miércoles aquí a través de la señal de NTN 24. Voy a agradecer a Carolina Basante, directora de Lupa Media, por haber estado con nosotros, Carolina. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por el espacio, Ruth. Y también voy a agradecer el criterio de Emilia Sánchez, periodista. Gracias, Emilia. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias, Carolina, y a toda la audiencia. Muy buena tarde. Una buena tarde, un abrazo a la distancia. Ustedes quédense con la señal de NTN 24. Enseguida, Hugo Vecino con el poder de síntesis, con los titulares de la hora, lo más relevante del acontecer internacional en este momento.